Seguimos con el tomillo. El tomillo es una planta aromática que pertenece al grupo de las leñosas. Esto quiere decir que a lo largo del tiempo su tallito se convierte en leña. Hay muchos tipos de tomillo. Tenemos tomillo francés, que tiene un gusto a limonado, el tomillo ruso, que es el que conocemos todos, que tiene como un sabor con un poco de picor. Lo bueno de esta planta es que ahuyenta también a los mosquitos, atrae a las abejitas. Por otro lado, es fácil de cuidar, ya que no le gusta el exceso de agua, ni tampoco el encharcado. Entonces lo que vamos a hacer es regarla en verano cada 2 o 3 días y en invierno una vez por semana o como mucho cada 5 días si estamos en etapa de sequía. Vamos a tener en cuenta que tiene una flor que va desde el blanco al lila, es muy linda, es una planta que crece fuerte, rápido, que solamente se poda con su uso, no necesita fertilizante y sí, lo que podemos hacer es hacerle una poda curativa o sana si la tenemos muy crecida después de su etapa de floración. Lo bueno del tomillo es que puede estar acompañado del romero, ya que tienen el mismo tipo de riego, del orégano también. A medida que vamos plantando también le vamos sacando los fruyitos. Al tomillo también se lo puede utilizar para cortar ramitas, secarlo, hacemos ramitos, los colgamos boca abajo, los secamos y después lo podemos usar como un condimento seco. Queda muy bien con el pollo. Volvemos a repetir el procedimiento de poner más sustrato. Repito, siempre el sustrato es mejor el que nosotros podamos armar. Al tomillo le gusta también un poco más la arena. Vamos a acomodar bien. Fíjense que yo voy acomodando suavemente para no romper las plantas. Traten de utilizar siempre guantes. Yo en este caso no lo hago, no porque no hagas lo que yo hago, sino lo que digo, pero más que nada es para que ustedes puedan ver mis manos cómo voy plantando. Después de plantar, por supuesto, vamos a regar. Siempre el primer riego, la verdad que es bastante abundante. Una vez que regamos, lo que vamos a hacer es ponerle el chip. ¿Por qué yo riego antes de poner el chip? Porque el chip lo que hace es ayudar a mantener la humedad. Entonces, yo prefiero primero, sobre todo, después de plantar, darle un buen riego, que quede bien empapado el sustrato. Y que el chip después pueda conservar esa humedad. No es necesario correr el chip de corteza una vez que continúan los riegos, No hace falta, se riega por encima. Si tenés dudas con respecto al riego, porque ves la tierra muy seca, lo que podés hacer es el test de riego. Unís el palito hacia el final. Acá sale totalmente húmedo porque recién la terminamos de regar y listo. Si el palito sale seco, por supuesto regás, y si no, ya está, no se toca más. Tomillo, listo. Orégano, la planta aromática que más se utiliza para saborizar las comidas. Después de la sal y la pimienta, es el condimento que más utilizamos, por lo menos en la Argentina. Es una planta perenne que es fácil de cuidar, no necesita demasiada agua, le encanta el sol, sobre todo el de la mañana, y aguanta bien el frío. Necesita una maceta con drenaje, necesita pometina, es una aromática que tiene flor
florece en primavera, su flor es como si fuera una espiga blanca rosada. Después de la floración podemos podarla para que crezca mejor. Y es una planta que, si bien es perenne, es aconsejable cada 4 años renovarla, porque pierde ya todas sus propiedades, el sabor se modifica y si nosotros la usamos mucho para cocinar, probablemente ya no tenga ese sabor. Y vamos a empezar a rellenar con sustrato. El orégano siempre se puede plantar con romero, tomillo, también digamos que es una de las plantas fáciles porque si bien no necesita mucha agua, puede estar acompañado de la cibulet que necesita un poco más. Por supuesto es una planta como toda aromática que necesita tener luz solar. Si nosotros tenemos una huerta o un cajoncito o unas macetas en el interior de nuestra cocina, recuerden siempre tenerlo cerca de la ventana. Esta planta en verano la vamos a regar cada 2 días y en invierno cada 5 o una vez por semana. Lo que yo estoy haciendo ahora es fijarla. Recuerden que el sustrato en las macetas de las plantas aromáticas tiene que estar a tope porque luego se baja. Con los primeros riegos la tierra siempre tiende a bajar. Ahora lo que yo voy a hacer es regar. Tenemos muchas variedades, como tantas de las aromáticas, y después de regar bien, voy a controlar si la tierra baja o no, y una vez que ya hice ese trabajo, empiezo a terminarlo con el mulching. Recuerden siempre que en las plantas aromáticas lo aconsejable es el chip de corteza de pino. No se recomienda poner mármol, como es el caso de las suculentas, que es al revés. Acá necesitamos que el sustrato conserve cierta humedad. Por eso es que utilizamos esta terminación. Bueno, listo, hasta acá llegamos con el orégano. Empezamos con la albahaca. La albahaca es la aromática fundamental para los italianos. Si a vos te gusta comer pasta, te gusta hacer un buen tuco o una buena ensalada caprese, vas a necesitar albahaca. Es una de las aromáticas más fáciles de reproducir. Es más, podés hacerlo por semilla o también muchas veces cuando vamos a la verdulería y nos compramos un atadito, podemos reservar esa parte del atadito, ponerla en agua y luego pasarla a una maceta con pometina, tierra y acá tenemos nuestra hermosa planta. En este caso, acá tenemos una que vino por semilla, se puso en almácigo y después fue pasando a una maceta chiquita. Lo que vamos a hacer ahora es trasplantarlas a esta. Por supuesto necesitamos que nuestras macetas estén agujereadas. Un detalle súper importante. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a perforar. Fíjense que no es nada complicado. Martillo, en mi caso un destornillador que uso especialmente para esto. Listo, ya tenemos el agujero de drenaje. Esta ya tiene. Entonces lo que vamos a hacer es poner pometina. Tengan en cuenta que la albahaca pertenece al grupo de las aromáticas de tallo blando. Esto que nos indica que necesita un poco más de agua. Esta planta tiene muchas variedades. Pueden ser la clásica verde, morada, dulce, alimonada,
perenne, que es la conocida como la brasilera. Por supuesto, algunas tienen unas hojas más redonditas y otras más ovaladas. La albahaca también es una de las plantas nobles que alejan a los mosquitos. Siempre queda muy bien plantarla con cibulet, perejil. Acá le vamos a agregar un poco más de sustrato. Es una planta que por supuesto necesita más riego, entonces en verano la vamos a regar prácticamente todos los días. Nos vamos a guiar por sus hojas. Es más, si nosotros la regamos y vemos que sus hojas están muy caídas, podemos mojarlas con un pulverizador. Suave, no mucho, porque tengan en cuenta que también el exceso de humedad puede atraer a ciertas plagas, como los pulgones. Recuerden que yo estoy plantando en macetas de barro, una maceta por planta, ya que voy a armar una huerta grande de aromáticas en macetas. Después vamos a hacerla de cajón y también en bolsa. Una vez que acomodé la tierra, vamos a regar. Acá le vamos a dar un riego bastante abundante. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el mulching. Despacito, porque esta planta tiene las hojas muy chiquititas todavía. Entonces yo no quiero que quede ahogada. Tengan en cuenta que la albahaca es una planta súper fácil de cuidar. Lo único que necesita es luz. Por lo tanto, si está dentro, cerca de la ventana, y si está afuera, en un lugar que le dé el sol por la mañana, un riego moderado y un sustrato fértil. Son condiciones básicas para cualquier planta. Lo que tiene la albahaca es que una vez que vemos que florece, tenemos que cortar su floración porque esta puede cambiarle el sabor a la planta. Un detalle más, un tip para aprovechar: se pueden fertilizar con cáscaras de huevos. También podemos secar sus hojas más o menos cuando ya tenemos un tamaño grande e importante, la ponemos a secar y luego la vamos triturando hasta que llegamos con la albahaca.